Bien, pues vamos a nuestra ronda de conocer cómo estamos avanzando aquí en módulo 2, donde nos encontramos actualmente. Y aunque hoy es 22 de abril, ya está por terminarse nuestro mes. Ya estaríamos completando por ahí pues digamos que un bimestre, por así decirlo. Ya nos está quedando a la mitad ya lo que es el curso. Por ende, necesitamos justamente retomar esta fase donde decíamos, de este módulo 2 tenemos dos actividades, dentro de las cuales una de ellas es respecto de una tarea auténtica, y el foro de reforzamiento, la segunda. Dentro de la primera tarea auténtica, que además debemos recordar que ustedes ya dentro del Classroom también tienen las indicaciones. Pues nada, voy a hacer una breve también semblanza a ello que pusimos, que publicamos en el Classroom para este efecto de las fechas, de los tiempos de entrega, que bueno, sobre todo ahorita, les digo, ya estamos terminando una fase importante, que estamos a la mitad realmente de nuestro ciclo escolar, ¿ok? Y por lo tanto, ya es como nada más precisar, ¿ok? ¿Cuándo tenemos que entregarlo? Para que sepamos que de todos modos en mayo estaríamos comenzando la unidad 3, ajá, y pues básicamente a finales de mayo estaríamos comenzando la unidad 4 para que ya en junio finiquitemos, ¿ok? Entonces, como les publiqué en el Classroom el día 11 de abril, ajá, las tareas de módulo 2 que tenemos que entregar próximamente aquí en la plataforma de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, justo tenemos el foro de reforzamiento para el 25 de abril y la tarea auténtica del perfil psicopático de un asesino para el 2 de mayo. Entonces todavía estas dos pues tenemos suficiente tiempo, pero bastante apropiado el tiempo ahorita de que ya avancen ustedes, los que ya avanzaron con estas tareas o con alguna de ellas, perfecto, estaría fabuloso para que no se les junte la chamba. Pero bueno, entonces todavía tenemos 3 días más para el foro de reforzamiento. Entonces vamos a ello. Ajá. En este foro de reforzamiento, aquí debe estar apareciendo ya en pantalla, déjenme corroborar, correcto. En este sentido, el foro de módulo 2, ajá, que si bien para estos casos de violencia, nada más hago el comentario, alude a los orígenes de la psicopatía. Como estábamos justamente analizando en la primera hora, estos videos donde pues, retratan pues, a algunos factores de por qué se vuelven asesinos seriales, por qué vienen estos trastornos mentales, ajá. Tratar de explicar ese comportamiento justamente es a veces en verdad una gran responsabilidad, como lo vimos en el último video, respecto de pueden ser, digamos, a lo mejor en muchas personas comportamientos normales que no los llevan a hacer cosas indebidas o delitos, que para nosotros pues, son los más importantes. Pero sí reflexionamos en este sentido de cómo identificamos, ahí sí, casos de los crímenes como causas de las enfermedades mentales, que para nosotros es determinante en el sentido de que no habría por qué castigar, por qué sancionar a nuestras personas que tienen un trastorno mental. Esa fase de nuestro mismo código penal que nos indica que no hay delito si justamente tuvieras un trastorno mental. Esa inimputabilidad es para nosotros algo crítico para decirnos por qué argumentamos en realidad sobre los elementos determinantes de esta imputabilidad mediante el análisis de un caso clínico. Recordemos entonces que la imputabilidad para nosotros es la forma en la cual te dan una sanción. Te pasas el alto, te dan una infracción, te dan una multa de tránsito. Esa es la imputabilidad que nosotros tenemos bajo este estricto sentido de el principio de la legalidad. Es el principio que marcamos justamente también gracias al artículo 14, que no puedes ni siquiera juzgar por analogía, que nosotros decimos, si el delito se parece, no es posible.
solamente porque tiene que estar estrictamente en la ley, sino no nos favorece para nuestros jueces, juezas, claramente también ustedes como abogados, abogadas, criminólogos y criminólogas que van a ser, no nos favorece en el sentido de que, claro, si no es apegado al estricto sentido de la legalidad, esa persona precisamente tendría más violaciones a derechos humanos que permitirían decir, esta persona es inimputable porque tiene un trastorno mental, porque no se hizo el análisis correcto de lo que le pasaba a mi cliente. Y es en esta parte donde, bueno, ya vimos el caso de Jeff, y sumamente necesario que si de esos mismos conocidos múltiples casos, por supuesto que aquí en México, imagínense que llegue pues un Jeff, o sea, una persona de Estados Unidos o de cualquier otro país a nuestro querido México, nuestra querida República Mexicana, y justamente aquí en nuestro país, pues vivamos este complejo escenario de tener pues estos asesinos seriales por trastornos mentales. Sinceramente, sí nos favorece este caso de estudio, digamos, el problema prototípico por toda esta migración que se viene dando, como ustedes y yo lo hemos estado comentando a lo largo de todos estos cursos. Si bien es cierto que toda esta migración, tanto interna como internacional, pues tiene bastantes oportunidades, inclusive para algunas personas que tienen inclusive pues una sentencia en su país de origen. O bien, hasta incluso que está alguna orden por ahí en otro estado, supongamos en Chihuahua. Y es una situación que, por ejemplo, no tiene mucho tiempo, no hace muchos días, se vio inclusive el caso el ex gobernador de Morelos, futbolista muy conocido, Cuauhtémoc Blanco, ¿ok? Y que él justamente escapaba de esa persecución política. Bueno, pues justamente tenemos tantos casos por mencionar que claramente para nosotros es decirnos con este caso, o sea, con estos múltiples casos, ¿ok? ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí justamente con esta primera actividad que queremos que entregues en unos días ya próximamente? Lo primero es que, bueno, por ende, esto que es la corriente psicológica, nos dice que hagamos una breve investigación sobre la crianza en la niñez y emite una opinión respecto al desarrollo de una personalidad con trastorno psicopático. Se acordarán, yo espero, que bueno, aquí veíamos caso de Batman y nada más era para que ustedes y yo nos permitiéramos un escenario de varios. Y me refiero a que voy a poner por acá, si me lo permite si no voy a volver a compartir, en lo que es nuestro claro, nuestras publicaciones que hemos brindado dentro del Classroom. Déjenme volver a compartir para que tengamos este escenario. Tú lo puedes, por supuesto, fundamentar, argumentar como tú quieras. Yo ya te di algunos elementos para esto que es, si alguien está criando a un niño, que ni siquiera es un familiar, que nada más es una persona que pues quiso la guarda y custodia por algún motivo, razón o circunstancia, en nuestros materiales, que justamente decía yo, hay un material base para claramente todo lo que andamos también revisando, aquí en la unidad 1, en el bloque A. Este material base lo tomo en consideración para que ustedes y yo recordemos que tenemos una parte importante respecto de la neurociencia, ya que veíamos justamente en uno de estos videos cómo se explica la ciencia que nosotros tengamos en la parte biológica, ya, o sea, desde que nacemos, a lo mejor estos rasgos como si fueran de asesinos seriales, ¿no? Esta parte en la cual nosotros nacemos asesinos, por así decirlo, ajá. Aquí en el material base también lo retomamos mucho en esta parte de la criminología para explicar un poquito más incluso esta orientación biológica. O sea, cómo la neurología ha hecho descubrimientos importantes respecto al comportamiento que para nosotros es antisocial,
que claramente es un delito, como muchos de nosotros también vamos a seguirlo retomando, si es por parte de estas tomografías y cómo entonces la investigación identifica la interacción entre esa disfunción prefrontal, que nosotros decimos es el sistema límbico. Y ese sistema límbico que tienen apagadas las personas que cometen estos delitos graves, pues esta investigación que muestra justamente que los delincuentes violentos tienen esa reducción en el córtex prefrontal, ¿correcto? Esta situación que manejamos por ahí en el video, y decíamos, es que este sistema límbico que justamente aparece aquí, que ustedes lo ven al centro de esta lámina, pues justamente es parte de decir, sí te puedes desde que naces identificar que estas personas van a ser violentas. Por lo tanto, si la criminología permite prevenir estas conductas, ¿ok? Entonces desde que nacemos podríamos pues ya tener el esquema un poquito más claro y a lo mejor dar otros mecanismos de prevención, quizá en este entorno de qué se le tiene que hacer, cómo se debe criar al niño, o sea, en qué sentido, de qué manera. Quizá deberías cuidarse más a este niño porque puede en algún momento detonar esa sensación de necesitar matar, de asesinar, de hacer cualquiera de estos delitos. Ese sentido biológico de, ok, ustedes pueden hacerlo desde luego con esa parte de argumento para nuestro foro, que les comento que es para pues ya el 25 entregarlo. Básicamente pues es como ustedes nos gusten hacer el argumento bajo estos escenarios de, ok, la ciencia, la neurociencia lo explica en este sentido, se aprecia que los niños jóvenes están más propensos a desarrollar conductas antisociales, ok, esto consideren que puede ser, por supuesto, su solución. Consideremos entonces que ya tienen la respuesta a este foro de la unidad 2 que se entrega en 3 días. Por si algunos de ustedes todavía faltan, que claramente sí, los que faltan de hacer este foro, por favor, tomen en consideración a lo mejor este material o lo que ustedes nos gusten dar, porque nosotros ya manejamos en las clases presenciales que inclusive podíamos aludir a la Constitución respecto al interés superior de la niñez, como también los tratados internacionales que tenemos inclusive para los niños, niñas y adolescentes, la Convención de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Declaración de los Niños, Niñas y Adolescentes, en temas de Ciudad de México, para efectos de esta resolución, de estas posibles soluciones al problema prototípico, sería parte de la ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres en la Ciudad de México. Es que la ley de acceso en la Ciudad de México pues realmente te maneja pues qué tipos de violencias existen, de qué manera se castiga, pero también existen estas medidas u órdenes de protección. Desde luego que esto también es algo de lo que ya se tiene inclusive en nuestros mismos materiales, que por ahí en lo que serían las presentaciones compartidas dentro del material de la unidad 1, pues inclusive ya lo tienen. Y bueno, también pusimos por acá el tema de los trastornos, que claramente es parte de nuestras clases ya revisadas. Tienes algunos datos por ahí, que es asociar entonces que si este niño no es cuidado, no es atendido desde pequeño, pues justamente puede desarrollar cualquiera de estos trastornos, puedes decirlo en este sentido, para ese mismo foro. Y nada más quería hacer la alusión de que esto que comentaba yo, lo veíamos inclusive por aquí en las mismas escuelas. En las escuelas ya conocidas, tuvimos a bien hacer una alusión a justamente estas medidas de seguridad que está en el Código Penal del Distrito Federal o de Ciudad de México. Tú le puedes decir entonces que estos niños precisamente pues sean parte de una supervisión muy estricta. A lo mejor es este tema del tratamiento. No lo sabemos porque verdaderamente los niños hoy en día pues tienen esta parte de los videojuegos y pues este tratamiento a lo mejor de desintoxicación de los videojuegos puede ser otro más de estas posibles soluciones y justamente estas medidas de seguridad.
Inclusive aquí está, nada más, vuelvo al señalamiento, este artículo 63, desde luego para que nosotros sepamos, es de esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Distrito Federal, soy Ciudad de México. Y este artículo 63 nos comentaba justamente qué tipo de medidas u órdenes de protección, ¿ok? Sería necesario que a lo mejor tú le solicitaras al Ministerio Público, porque justamente hay muchas conductas que justamente a lo mejor es parte de por qué el niño o la niña se está comportando en ese sentido. A lo mejor podemos tener una custodia por ahí necesaria, o cambiemos por ahí a lo mejor de que no le está favoreciendo el entorno donde vive y tenemos que a lo mejor cambiarlo o cambiarla a esta niña, a este niño. Bueno, eso es parte de lo que ustedes pueden ir, pues bueno, lo pueden argumentar en esto que nada más era una alusión rapidísima a estas posibles soluciones, que claramente, pues les digo, ya tenemos bastante material, tenemos bastantes conocimientos, ahora ya nada más es que ustedes nos permitan saber cuál de todos estos múltiples conocimientos los van a retomar para esto que son las indicaciones en esto que es nuestro foro de reforzamiento, de nuestro módulo 2. Entonces, reitero, este foro de reforzamiento que se entrega en 3 días, para los que todavía no lo han realizado, este foro pues nada más nos dice que hagamos una breve investigación sobre la crianza de la niñez, ya tienen los materiales, ya tienen las respuestas, y ahora tienes que emitir una opinión respecto al desarrollo de una personalidad con trastorno psicopático. Si el día de hoy vimos a Jeff, entonces puedes justamente a lo mejor retomarlo, porque justo en este video que vimos el día de hoy de Jeff, tuvo a bien comentarnos cómo fue esta situación de la niñez, qué sucedió con sus papás, o sea, con esos casos que justamente diríamos es bastante importante este escenario. Entonces, no sé si hasta aquí va quedando claro esto que comentamos. Si tienen alguna duda, por favor, es el gran momento. Bueno, ok. Dulce, por favor, adelante, gracias. Sí, claro, con gusto. Para nosotros estas medidas que justamente ya tuvimos de este mismo código, digo, nada más retomo esta pequeña situación bonita. Cuando no podemos hacer que el cliente, probablemente pues, es el agresor, ¿no? Acá siempre nos tocará. Esperemos que no. Nuestro cliente fue el que cometió este abuso, por lo que vimos por ahí en una jurisprudencia, entonces cometió un abuso y ¿qué sucede? Esta persona, cuando le hacemos el estudio, pues sale justamente con trastorno mental. Por no llevarlo justamente a la cárcel, nosotros solicitamos medidas u órdenes que justamente sería, a lo mejor yo necesito que esté en casa. Estaría increíble que entonces solicito esto que viene en el Código Penal. Entonces vuelvo a la misma presentación que nos favorece bastante en este sentido, para que sepan que, bueno, ya por acá está, digo, el material está, pero es fabuloso para que nosotros ya tengamos este escenario bonito. Déjame ver si ahí se va a ver. Ok, ahí está. Si nosotros vemos en la fracción, ok, puede ser esta. Es que justamente por aquí, no sé si ahí lo estoy haciendo. La custodia personal. Dentro de estas últimas fracciones, justamente tú puedes solicitar que entonces el agresor esté en algún domicilio, o sea, porque es tu cliente.
Si el agresor justamente no queremos que, bueno, por el tema del trastorno mental se acerque a la víctima, entonces justamente le vamos a poner, pues mira, yo solicito a través de la ley de acceso la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o ofendido. Esto justamente es algo de lo que tú solicitarás como tú gustes. Realmente aquí es parte de si tú ya tienes las medidas, ok, entonces yo no quiero que se acerque solicito la fracción primera del artículo 63 de esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Entonces, ahí es donde ya tengo pues los mecanismos para que mi cliente se vaya a algún lugar u otro. Por supuesto que sí, en muchos sentidos, antes era llevárnoslo a un hospital psiquiátrico para que no cayera en temas de una cárcel, o sea, una prisión. Eso sería fabuloso. Que para que no esté en el reclusorio de Santa Marta, Catitla, prefiero solicitarle al juez derivado del artículo 63, pues entonces que sea una custodia a domicilio, ¿no? Entonces a lo mejor esa es una situación que podemos manejar. Ok, esto es, me voy a volver a la ley porque este fue un extracto, ok, lo voy a poner por acá a ver si se va viendo. Para las últimas fracciones de esta misma ley de acceso, o sea, porque justamente así tú ya tienes un poco más de herramientas, de factores que necesito que lo veamos. Vámonos al 63, a las últimas fracciones. Vamos a ver, mira. Auxilio inmediato, cabeza de víctima, reintegro de la mujer, ordenar al agresor que entregue el pasaporte, prohibición a la persona de intimidar molestar, perfecto, la reserva del domicilio, implementar medidas para evitar que se capten, transmitan, tecnologías de irrupción, perfecto. Además de las anteriores, aquellas y cuantas sean necesarias para salvaguardar la integridad, vida, libertad y seguridad de la mujer y de las víctimas indirectas en situación de violencia. Entonces, justamente es tú, a través del artículo 63, fracción 16, decimos, yo necesito que este agresor, ¿ok?, sea un arresto domiciliario. Perfecto. Entonces, la autoridad que justamente por aquí dice la misma ley es el juez y nosotros solicitamos al juez que justamente se tomen en consideración pues esto que le voy a decir, que es, ok, yo necesito que sea un arresto domiciliario, y no lo mandes precisamente al domicilio, ahí es donde él va a estar realmente bajo estos tratamientos. Y claramente pues el juez te dirá qué tipos de tratamientos. Ojo, en este sentido, nuestra ley como ya es algo inherente, hay muchas lagunas jurídicas al respecto. Y por lo tanto te dice en el artículo 69 bis, pues mira, cuando se trate de casos urgentes, vete al Código Nacional de Procedimientos Penales, porque justamente a lo mejor mi cliente es inimputable, tiene un trastorno mental y necesitamos que no esté precisamente en el reclusorio. Necesitamos que entonces nos lo permita en algún otro lado, entonces a lo mejor como medida urgente es mándalo al hospital psiquiátrico, ¿no? Dulce, sí, por favor, gracias. Exactamente. Bajo esta modalidad que yo espero los jueces también consideren que si ya esta persona que es inimputable, ojo en este sentido, si es inimputable es porque no tiene precisamente estos elementos para ser delincuente. Como no es un delincuente porque tiene un trastorno mental, porque es inimputable, porque tiene esa característica de que, como los menores de edad y los locos, decíamos hace mucho tiempo, así como los menores o los locos, son inimputables porque no comprenden, porque no saben qué están haciendo, porque justamente el trastorno mental pues te conlleva a ello. Esa situación de decir, ok, tú tienes un trastorno, esquizofrenia, ok, entiendo entonces que no te puedo llevar a la cárcel porque tú tienes algo que tu mente no permite que yo te diga a ti que eres un delincuente. Gracias a que justamente, ok, esto es lo que dice el Código Penal del Distrito Federal cuando tenemos unas causas de exclusión. Por eso es tan importante
que logremos que estas causas de exclusión del delito lo permitamos justamente ahorita ya dentro de esta legislación para efectos de la solución al problema prototípico. Vamos a poner imputables mejor porque sí es más fácil a lo mejor. Imputables. Ok. Al momento de no tenga la capacidad de comprender, de acuerdo con esa comprensión, ok, pasó mental. Ok. Como es esa capacidad disminuida, claramente nos da la idea de, perfecto, vamos a tener que checar, entonces, ¿qué medida u orden de protección le vamos a dar? Perfecto. Gracias a este artículo es la inculpabilidad. No podemos entonces decirle a la persona, en este caso sería Elizabeth, yo sé que tienes esquizofrenia, yo entiendo entonces que no vas a ser culpable. Aquí esa es la parte bonita. Para eso es justamente esta frase, causas de exclusión del delito. Decíamos entonces, no hay delito. Excluyes, exclusión, entonces es como eliminar, como precisamente quitar el delito. Como no hay delito, sabíamos entonces que no hay una sanción. Gracias a eso nos permitiríamos saber que no puede ir por ninguna manera al reclusorio. O sea, de ninguna manera lo permitamos. Gracias a esto es lo que espero sea, por supuesto, una de las primeras soluciones que ustedes manejen para nuestra actividad final. La actividad final, que ya saben que es la solución al problema prototípico. Entonces, esto es lo que necesito. Artículo 29, causas de exclusión del delito, porque mi cliente no comprende, porque tiene un trastorno mental, no puedes darle una sanción. No te lo llevas a ningún lado más que a lo mejor a un tratamiento. Y como yo veré precisamente este tema del tratamiento, ¿ok? Ahí vamos justamente a ese escenario. Pero antes de pasar justamente a ese escenario, que es cómo hacen los doctores para dar este tratamiento o para que sepamos cómo se hace justamente esta categorización a lo mejor de por qué el tema de psicología, por qué el tema de psiquiatría. Eso es algo muy interesante. Pero antes de pasar a eso, mi estimada Dulce, no sé si hasta aquí, nuevamente, no sé si haya respondido, si no, vamos a ver una jurisprudencia si lo necesitamos. No, está perfecto, adelante, Dulce, porque justo como esta es la solución, una de las soluciones primordiales para el caso, para el problema prototípico, entonces sí, por favor, adelante, adelante. Ahí está, ya puedo activar el micrófono. Justamente no importa el delito, mi estimada Dulce, porque aquí es decirle al juez, tú no me puedes decir que yo soy culpable de un feminicidio porque tengo un trastorno mental. Gracias a eso, por eso la causa de exclusión, esta es la manera en la cual decimos, gracias ley, artículo 29 del Código Penal de la Ciudad de México, que si yo tengo un trastorno mental, yo no soy culpable, porque aquí justamente la idea es, no hay delito. Como no hay delito, entonces, mi estimada Dulce, esto de decir, hubo un feminicidio, o sea, sabemos que el delito se cometió, pero la persona culpable no lo va a hacer. No sería culpable porque tiene un trastorno mental que permite, o sea, que justamente nos dice la ley, que no le puedes dar culpabilidad. Habrá causas de inculpabilidad, entonces no le puedes culpar a esta persona. No habría, o sea, si no hay, nuevamente, si no hay delito, ok, para esta situación de, si no tienes precisamente la capacidad, es justamente la idea de, sí, totalmente de acuerdo, pues, mi cliente no tiene trastorno mental, es culpable.
pero ojo, ojo, tiene esquizofrenia. Ah, perfecto, entonces no es culpable, ¿sale? Quiero checar por acá el de Plaza Alexa. Es como lo que sucedió con doña Carlota, que a pesar de que era homicidio, llevará su proceso de manera domiciliaria. Exacto, oh, sí. Sí, Alexa, justamente. Y parte justo de esta parte de que, o sea, de verdad no hay delito. O sea, aunque tú digas, es delincuencia organizada, o sea, son delitos gravísimos. Ajá. O sea, nosotros sabemos por qué es un delito. Porque es una conducta antisocial, típica, antijurídica. Ajá. Y esta conducta, porque está en la ley, sabemos que es un delito. Pero, afortunadamente, no, es que es un buen punto de partida. No sabía que nos estaba viendo, por cierto, el código. Afortunadamente, nuestra legislación, no sé por qué no lo vi, causas de exclusión del delito, te dice, es que el delito se excluye, o sea, no hay delito. Esto es lo que te quiso decir siempre el legislador. No importa el delito que sea, no interesa. Lo importante es que si tú le dices al juez que hay alguna de estas causas, o sea, por las cuales vas a justificar que mi cliente hizo esto porque no está bien, porque las voces en su cabeza le dijeron, perfecto. Entonces, gracias a eso, no lo vas a argumentar en esa manera, pero sí le vas a decir, gracias al artículo 29 del Código Penal, mi cliente o sea, es inimputable, no es delincuente, ¿no? Y de verdad, por eso muchos delincuentes se siguen en las calles y hacen lo que quieran. Ese es uno de los grandes temas, ¿no? Pero bueno, es cualquier delito. No sé si ya hasta aquí yo te lo así. Siguiente pregunta, no sé si hay otra. Ok, entonces ya, si ahorramos las dudas y vamos algunas, no sé si alguna otra de algunos o otros compañeros, de todos modos voy a ir preparando el último video que tenemos para el doctor que está en temas de psiquiatría y de psicología. Está muy interesante. ¿Cómo se realiza este diagnóstico? Para igual ya completar la última ronda sobre la tarea auténtica, correcto. Para la tarea auténtica que se entrega el 2 de mayo, ¿ok? Entonces, esto nos encaja súper, súper bien, porque es justamente la idea de, y entonces, ¿cómo hago que el juez sepa de manera fehaciente que sí tiene un trastorno mental? Porque también la legislación por ahí inclusive tiene como esta fase, ¿no? O sea, nosotros ya analizamos un poquito, bueno, escuchamos en la primera ronda qué onda con esa guía del DSM-5, por cierto. Y esa guía que te dice, no inventes, tienes como 200 y tantos trastornos, ¿de qué forma yo puedo saber que sí está, o sea, tienes ese trastorno y que sí tienes un problema, ¿no? Bueno, vamos a la información que cura.
Bueno, es que no por nada, como ya escucharon, tenemos como esa divergencia entre el objetivo, lo que maneja inclusive la guía, que nosotros tenemos que analizar. Son tantos trastornos de ciertas conductas, comportamientos, que al final del día inclusive nada más son ciertas reacciones emocionales por las cuales se hace gracias a la entrevista. Entonces, no por nada, también agradecemos mucho lo que compartió nuestro compañero Mariachi por allá en el WhatsApp, sobre todo en estos materiales para efectos de la entrevista. Ya ustedes entonces vieron que sí es algo necesario. Como justamente en el primer video, cuando nos adentramos a la corriente psicológica, ahí la idea de la entrevista es sumamente importante. Saber qué onda con esta persona. Sergio, muy bien, muchísimas gracias, estaría fabuloso. Sí, por favor, mientras más, mejor. Ya si los compañeros los utilizan o no, pues bueno, ya será su criterio. Nosotros nos quedamos entonces con esa parte, yo diría con lo que son datos duros. Me refiero ahorita este es uno de los tantos recursos que decíamos, ¿y cómo lo realizan? Sinceramente, ustedes ya escucharon, es conforme a una entrevista. Ya lo tienen, por aquí nada más dejo el dato, que bueno, también voy a retomar estos mismos materiales para compartirlos en justamente tanto por ahí el resumen de la sesión del día de hoy, como para igual esto que les digo, ustedes serán quienes nos permitan justamente estos argumentos, estos análisis, como ustedes gusten, ¿no? Yo nada más quiero pues hacer este énfasis de por qué pues también los médicos inclusive nos dan ciertas áreas de oportunidad en esto que es justamente para nuestras investigaciones, estas entrevistas ahora que deseamos. En la tarea auténtica, y ahora sí con esto termino, pues el día de hoy, la tarea auténtica del perfil psicopático de un asesino que se entrega para el 2 de mayo, nosotros al ver justamente pues los criterios de diagnóstico clínico del DSM-5, puedes utilizar tu inteligencia artificial, yo no tengo ningún problema. Como sabemos son 206 trastornos mentales y eso nos lleva a demasiado tiempo. La verdad no lo tenemos tanto. Lo que nos están solicitando es observa detenidamente la siguiente entrevista, a lo de Carlos, y consulta el DSM-5, claro. Realizado los dos puntos anteriores, elabora un análisis del caso en el que fundamente si el protagonista del video presenta rasgos psicopáticos de la personalidad. Esa es la cuestión de que ustedes nos digan cuál de todas. Y la verdad es que es demasiado. Yo te diría que, bueno, si quieres, te apoyes de alguna inteligencia artificial para que, pues digamos, te apoye en este sentido de a lo mejor hacer un extracto sobre estos pues trastornos mentales que son demasiados. Si quieres utilizar la inteligencia artificial, si quieres por allá nada más agárrate de algún trastorno mental que te haya pues causado como esta vinculación de que, ok, acabo de revisar el trastorno de esquizofrenia, como que este chico de la entrevista que nos están pidiendo, a lo mejor sí cumple con estos requisitos, como con estos rasgos, ¿no? Bueno, entonces eso puede ser, o sea, realmente aquí ustedes son libres de escoger los trastornos que quieran, el trastorno que quieran, mínimo pues es uno, ¿no? O sea, elígete un trastorno psicopático, un trastorno mental, y ya de ese trastorno, pues nada más ahí nos dices, pues sí, coincide con lo que en la entrevista maneja este asesino, ¿no? Pues al final pues, sí fue un asesino. Pero bueno, tú sea, ahora sí que eres libre de hacerlo como tú gustes. La idea que nosotros hicimos pues, es acercarte un poquito pues a estos datos que son demasiados. Son muchísimos trastornos mentales, así que bueno, que espero que avancen entonces en estos días. Lo más urgente que tenemos para nosotros es el foro de reforzamientos, así les comento, que es respecto a esta investigación. Realmente puede ser como máximo pues, unas 5 páginas, y eso es demasiado. Si tú quieres hacer una página, 2 páginas de esta breve investigación, fabuloso, no tengo problema. Solamente recuerda mucho esto que es para ti
de la argumentación, sobre todo ya que tenemos bastante, bastantes puntos por ahí. Así que bueno, no es como que tanto, no queremos así como un montón de cuartillas, de hecho por eso no hay como que tantos y de nada, no, tranquilo, tranquila. Realmente con esa participación ya es más que necesario. O sea, si tú lo recabas en tu Word, lo pasas para acá, listo. Si lo quieres hacer directamente aquí en el foro, perfecto, adelante. Eso es lo mejor de esto. Por favor, Ceci, adelante, gracias. Ok, sí, nos quedamos al final, mi estimada Ceci. Va. No sé si Dulce también tenía algo más o ya no sé, me aparecía su manita. Sí, sí, sería fabuloso, como justamente es parte de la entrevista, sería increíble. O sea, es que es bastante trabajo por hacer, ¿no? Para, o sea, sí, la respuesta sí. Y para las instrucciones que nos dijeron, o sea, realmente vemos un detalle que es si a través de todos los trastornos del DSM-5, o sea, son 206, o sea, nosotros no tenemos de verdad este tiempo para analizar todos, ¿no? Y yo nada más te digo, pues analízalo, o sea, y si claramente va a presentar rasgos psicopáticos, obviamente. Ya de lo que tú alcanzas a ver de uno o dos trastornos, como que ahí lo fundamentes, porque esa en realidad es la idea, que tú lo fundamentes con ese manual, porque pues tenemos demasiados trastornos, ¿no? Pero bueno, aquí sí, dos cuartillas, como ya saben. Y pues nada más sería eso, como el análisis de esta partecita. Ok, sí. Dulce, entonces, ¿todo bien? Ah, sí, sería fabuloso. Por favor. Gracias a ti, Dulce. Y pues bueno, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, ya no me quedo nada más con nuestra compañera Ceci, pero todos los demás pasen un excelente día. Nos vemos hasta el viernes. Hasta luego, cuídense mucho. Sí, ¿cómo estamos? Aquí, andamos pasándola. Ah, ok, claro, sin problema alguno. Y sí, que Ceci mande en el grupo de WhatsApp. Adelante, Cintia, conéctate, ¿no? Ah, que no pasa nada. Este, sí, y no pasa nada. Ajá, no te preocupes. Sadair, gracias. Listo. Ahora sí, ya sí, échale. Ok, 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 ok. Sí. Ok, sí, no tengo problema. Justo vamos a tratar de que ahorita ya pueda darle una realimentación para que tengas tiempo, inclusive, que esto lo puedas complementar. Ajá. Y sea un segundo intento. Ya. Sí, claro, sí, sí, perfecto. Claro. Sí, claro. Va que va. Sí, sí, sí. Nos vemos el viernes. Bye. Échale, sí. Ujú.